les traigo un nuevo video, pero esta vez vamos a hablar sobre la escritura. He estado subiendo estos vlogs sobre el nanoritmo en este mes de julio, entonces ya tengo un poco de experiencia. No solo lo hice en junio, lo hice también este mes de julio, y de hecho también lo he hecho antes. En esencia llevo escribiendo desde que estoy en segundo de secundaria, entonces ya es bastantito tiempo y creo que considero necesario, o por lo menos para mí, darles estos consejos que he seguido y que he ahorrado con el tiempo. Entonces esto es más que nada un video sobre consejos de escritura, y un friendly reminder es que cada quien lleva su proceso como quiere. Ustedes pueden agarrar alguno de estos consejos, pueden incluso agarrar todos o ninguno. Eso ya depende de ustedes, pero esto va de acuerdo a mi experiencia y a lo que a mí me ha funcionado. Entonces tengo mi blog de notas, o más bien mis notas aquí en este cuaderno, y lo primero es la planeación. Créanme que es muy importante la planeación como tal. Quizá ustedes digan, porque yo también lo he dicho, la planeación no es necesaria en una novela, en una historia, simplemente vas ahí sacando cosas de acuerdo a tu creatividad, todo se va dando, etcétera, etcétera. Pero créanme que en algunas historias sí necesitas una planeación. Por ejemplo, si haces un fanfic de, no sé, de Marvel, pues Marvel ya es un universo, entonces ya tienes un punto ahí. Ya no tienes que hacer casi nada, y si vas a agregar algo, pues va a ser algo de acuerdo a lo que va con Marvel, pero ya conoces el mundo de Marvel. Lo mismo si haces un fanfic, no sé, de algún artista favorito que es en este mundo, entonces tú ya conoces este mundo, sabes lo que es. Quizá tienes que investigar algunas cosas si estás haciéndolo de un artista que no es de tu país, entonces tienes que saber de el lugar al donde estás yendo, ¿sabes? Pero por ejemplo, yo que estoy escribiendo ahorita una historia total fantasía, sí tengo que tener mucha planeación, porque es inventar todo. Inventar el lugar, inventar el país, inventar los nombres, inventar qué tipo de magia, si es que usan magia o utilizan. Entonces sí es inventar muchas cosas, y obviamente no todas te vas a acordar, entonces sí es necesario tener una planeación. En esta etapa de planeación yo tomo como 4 cosas que son importantes. El primero es definir el género, o sea, el género de la historia en general. Cuando me refiero a esto, y cabe resaltarlo, las historias pueden tener varios géneros, pero siempre va a haber uno que es el main, digamos, el principal, o sea, de qué va más la historia. Por ejemplo, puedo tener una historia que es romance, que es misterio y que es aventura. Entonces de esas 3 tengo que decidir cuál es mi trama principal, porque es lo que nos va a ayudar a sentir más la historia. Si de esos 3 yo decido que el romance es el primero, pues obviamente me enfoco más en el romance, y ya la aventura y el misterio quedan de segunda. Si yo elijo el misterio, pues obviamente sería una novela más oscura y todo eso, entonces ya el romance queda como segundo. Lo mismo pasa con la aventura y es totalmente diferente. Entonces si vemos estas 3 cosas juntas, vemos que puede haber diferentes ideas dependiendo de la trama, dependiendo del género que yo escoja. Después va la trama. Cabe resaltar que hay personas que planean bastante la trama, así que yo sé cómo inicia, yo sé qué pasa en medio, y yo sé cómo finaliza. Y ya vemos personas que no sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba, pero sí sabemos lo que pasa en medio. Pero la trama es importante, y considero que es bueno hacer una tipo escaleta. Las escaletas no son guiones, los guiones son literalmente qué va a pasar en cada segundo. Las escaletas es solamente como una vista general de que yo quiero que pase esto, esto, esto y esto. Dentro de la trama hay algo súper importante que en mis clases de guionismo se nos dio como un
incidente incitador, que solamente lo vamos a llamar un incitador. Es decir, ¿qué es lo que hace que suceda todo el problema o todo lo demás? Esto puede ser una cosa pequeña, no tiene nada que ver, puede incluso nada que ver con el resto de la trama, pero tiene que ser algo que digas, esto inició toda la cadena de eventos que sigue, ¿sabes? Por ejemplo, si decimos que queremos hacer una ciencia ficción y mi incidente incitador es, por ejemplo, que se creó una nueva inteligencia artificial. O sea, puede que no pongamos después la inteligencia artificial, pero nuestro incidente es la que se creó una nueva inteligencia artificial. Entonces, a partir de este evento suceden otros eventos que son problemas. Después de esto pasa lo que yo defino como el mundo. Debemos saber ubicarnos y ubicar a los lectores en todo este mundo donde sucede. Obviamente hay cosas más fáciles que otras. Por ejemplo, si es con un artista, pues obviamente sucede en este mundo. Yo voy, por ejemplo, a un concierto y ahí se conocen y ahí empiezan a hablar. O sea, es un mundo que ya conocemos. Conocemos cómo son los conciertos, aunque jamás hubiéramos ido a uno. O conocemos cómo es esencialmente, no sé, Los Ángeles, aunque quizá yo nunca haya ido, pero podemos investigarlo. Sin embargo, si hablamos de cosas más fantásticas, ahí sí tenemos que tener en cuenta que el mundo es muy importante. Tenemos que saber dónde se están desarrollando nuestros personajes. Por ejemplo, en mi caso, en mi novela, que es una fantasía, mi mundo es totalmente inventado, entonces yo defino cómo es el mundo. En este caso es por monarcas. Hay un rey, hay una reina, hay un príncipe y otro príncipe. Obviamente es algo que no se ve actualmente mucho, pero que en esa historia es el foco principal. Puede ver, por ejemplo, si hay magia, tenemos que saber de dónde vino la magia, cómo se usa la magia, y no importa si es este mundo real, este mundo, la tierra, o si es un mundo alterno como lo es una nación que no existe. Después, los personajes. Debemos saber cómo son nuestros personajes. Tú puedes iniciar simplemente escribiendo tus personajes, pero tienes que tomar en cuenta que no debes perder a tus personajes de vista, incluso si son secundarios. Obviamente yo cuando inicié esta historia en la que estoy trabajando, lo primero que hice fue describir a mis personajes y lo usé utilizando las famosas fichas. Ahora, hay diferentes tipos de fichas, se los voy a poner aquí en pantalla. Tienen que tener en cuenta que también pueden crear sus propias fichas de personajes, dependiendo de lo que necesiten, ¿ok? En mi caso, y les voy a enseñar lo que yo utilizo como mis fichas para mis personajes, y se los voy a poner. Lo más importante para mí es, por ejemplo, obviamente nombre, cumpleaños, características físicas, características que son de personalidad, porque al final de cuentas quiero ver cómo se comportan mis personajes y quiero tenerlo a la mano, porque al final de cuentas si tengo un incidente en la historia, tengo que saber cómo van a reaccionar mis personajes dependiendo de cómo es su personalidad. También en mi caso es importante saber qué metas tienen los personajes, es decir, cuál es su meta en la vida, no solo en la historia, la meta en la vida de ese personaje, porque al final de cuentas yo los trato como si fueran personas. Entonces sí, vuelvo a lo mismo, las fichas son muy importantes. Puede ser una ficha de personaje muy sencilla o puede ser compleja, eso ya depende de ustedes y de lo que necesiten saber de su personaje, ¿ok? Cabe resaltar, esto no lo saben los lectores lo van descubriendo, van diciendo cómo es ese personaje. Ustedes no les dan esa información literalmente así que esta es mi ficha de personaje, no, o sea, ellos lo van descubriendo. Un segundo consejo importante que yo considero importante es siempre hagan notas, siempre. Hay unas notas adicionales. Por ejemplo, una vez hacemos las fichas, a veces se nos ocurre algo de los personajes que
no se nos ocurrió al hacer la ficha. Entonces lo vamos a escribir y decimos así como que, esto es una buena característica, pero no se les tiene que olvidar, porque aún así debemos saber las notas adicionales. Por ejemplo, el nombre de personajes secundarios. A veces nosotros decimos es un personaje secundario, no necesitamos saber mucho de él, pero si es un personaje secundario recurrente, debemos empezar a ponerlo ahí como personaje. Si estamos en una novela juvenil de una niña o de un adolescente que está en preparatoria, pues si tiene padres, vive con ellos. Entonces los padres son personajes secundarios, pero son recurrentes porque literalmente viven con ella. Entonces son necesarios ese papá y mamá en esta historia. En mi caso, algo que se me ocurrió después es que mi personaje principal, o sea, Olivia, Olivia se levanta antes de que salga el sol. Y a mí se me ocurrió cuando estaba escribiendo, yo así de que, esto suena chido. Pero tengo que ponerlo también en mis notas adicionales sobre Olivia, así de que Olivia se levanta antes del amanecer. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que eso hace, y si en algún momento me equivoco, es como que el lector va a decir, pero es que no, Olivia se levanta antes del amanecer, porque al final de cuentas me estoy atropellando a mí misma, ¿saben? Me estoy poniendo el pie yo solita. Entonces las notas que ustedes consideren son importantes, hay que ponerlas ahí. Entonces no tengan miedo de rayar su documento de Word. Creo que me han visto en los antiguos blogs que yo ahí subrayo con morado algunas notas importantes. Es por eso, o sea, no tengan miedo de rayarlo. Hagan lo que sea. También en Word, si lo están escribiendo en Word, hay para notas, así que comentarios, ustedes ahí pónganle esto está pasando, ¿no? Lo tercero, no lo considero importante, pero es un buen consejo, es la ayuda visual, o sea, la visual help. Yo soy más visual, ¿ok? Entonces yo necesito inspiración visual. En este caso yo tengo un tablero en Pinterest que literalmente tiene el nombre de mi novela, así que novela Ojos Grises, y ahí está mi tablero. Entonces yo pongo imágenes que me dan las vibras que yo quiero para mi historia o de mi historia en sí. Y hay imágenes que ustedes la ven y dicen, ¿qué es esto? Porque a pesar de que es, por ejemplo, ya lo dije, algo relacionado con la realeza, pues hay imágenes actuales, así de que un tipo con unas botas o una chica con una falda tableada y botas, pero lo que quiero es la vibra que me da la imagen, ¿saben? Así de que quizás no tenga nada que ver con la historia, pero esta foto me ayuda a inspirarme. Entonces, si ustedes siguen Pinterest y ustedes están escribiendo historia y casi siempre se les olvida el ambiente en el que está su historia, ayuda visual siempre. O sea, vayan a Pinterest, creen un nuevo tablero que diga el nombre de su historia y empiezan a poner imágenes. No importa, vuelvo a decirlo, que no tenga nada que ver con su historia la imagen, siempre y cuando les ayude a saber la vibra. Otra cosa que a mí me ayuda mucho y que yo sí creo es un consejo también muy bueno que va de la mano con la ayuda visual es la ayuda auditiva o la ayuda musical. Yo también soy muy de música, de sonidos, entonces necesito inspiración y creo que ya lo han visto, tengo una playlist en Spotify que es sobre Dark Academia. Entonces esas canciones que yo pongo ahí es para que me inspiren a la historia. O sea, tengo como dos playlists, una que literalmente se llama Inspiración y la otra se llama Dark Academia, y de las dos depende de qué va el capítulo que estoy escribiendo. Yo si quiero que el capítulo sea algo normal, pues ahí voy con alguna música que sea normal. Si es algo más serio, pues voy con una música un poco más oscura. Si voy con algo más malvado, algo más oscuro todavía. Si voy con una batalla, pues voy con una música de batalla. A mí me ayudan mucho los soundtracks de películas, porque al final de cuentas para eso son. Entonces, si a ustedes les gusta una película, les gusta la canción de una película, vean si va con su historia. Obviamente esto es si ustedes quieren.
Esto no es obligatorio, es solo si ustedes quieren, pero siento que sí les da como que ayuda adicional esto de la música. Otro consejo muy importante es concéntrate en escribir, no en corregir. Yo como persona la verdad es que soy mucho de corrección. No soy una persona tan perfeccionista, pero sí me gusta que las cosas queden como a mí me gustan, ¿saben? Puede que no sea perfecto, pero si a mí me gusta así, así se va a quedar. Entonces, yo antes, y era mi principal problema, era que necesitaba corregir, de que hacía un capítulo y lo volví a leer a ver si encontraba algo que no iba, y lo volví a leer y lo volví a leer, y prácticamente no avanzaba nada por corregir. Ya ahora es diferente, ya ahora me centro más en escribir, así que escribo, y ya en algún día o cuando lo vaya a publicar, etcétera, lo empiezo a releer para ver si puedo corregir algo. Y créanme que sí he corregido varias cosas, pero yo no me centro en corregir como tal. Me centro en escribir, en avanzar, y ya después puedo retroceder. Si ustedes tienen este mismo problema de correcciones, pero que por ejemplo no quieren publicar su historia, que se quede para ustedes, pónganse un horario. Si ustedes escriben de lunes a viernes, el domingo o el sábado empiecen así de que periodo de corrección, ¿no? Y ya empiezan a leer y a corregir, pero no se centren o no se atasquen solo en eso, porque a final de cuentas es malo y no les va a permitir avanzar. Otro consejo muy importante, muy importante, es sé fiel a tu estilo. Hay muchos estilos de escritura y créanme que a veces queremos cambiarlo para que, según nosotros, quede con la historia, pero nuestro estilo es lo que nos define, es lo que somos nosotros. Entonces, si tienes un estilo de escritura, no lo cambies, sé siempre fiel. Hay lectores para cada escritor. No te centres en está de moda escribir así, entonces yo voy a escribir así. No, siempre sé fiel a tu estilo. Si tu estilo es más descriptivo, pues hazlo descriptivo. Si tus narraciones son muy metafóricas, hazlo así. Si tú te gusta hacerlo comedia ahí de vez en cuando, hazlo. O sea, es tu estilo, es lo que te da a ti lo que eres. Por ejemplo, yo era algo que me pasaba con esta historia, que yo no le quería poner tanta comedia, porque sentía que no iba o que no quería hacer de eso una comedia. Pero a final de cuentas es mi estilo, o sea, meter pequeñas fracciones de comedia en toda una historia. Entonces sí, es mi estilo y ahora lo respeto y ahora no lo freno, o sea, es parte de mí como escritora. Es muy importante y más que un consejo, es algo que yo les digo como friend, como amiga, y es que no está mal inspirarse en el proyecto de otros. Ojo aquí, inspirarse, no copiar, porque a final de cuentas inspiración no es copiar y pegar, es simplemente algo me gusta de aquí y lo voy a sacar y lo voy a desarrollar. Por ejemplo, en mis blogs vieron que yo estaba leyendo La Cabaña y que en esas ocasiones dije, saqué algo de aquí que me gusta, que me inspiró y que voy a usar en mi novela. No lo van a ver ahí literal, alguna frase que me gustó y que literalmente la van a ver ahí, no. Simplemente es un contexto que yo quiero poner en mi historia. Y créanme que yo me he inspirado de varios proyectos, porque no solo me refiero a libros o a fanfics o a historias en general, sino que me refiero a películas, a series, a animes, porque me he inspirado de varios para crear esto. A final de cuentas somos inspiraciones de otras personas. No está mal inspirarse, sí está mal copiar y pegar, lo que se llama plagiar. O sea, no plagien, simplemente inspírense. Así que yo vi esto en tal historia, me gustó, lo voy a adaptar a la mía. Este consejo que es muy importante, que es fluye con tu historia, a veces ella es la que nos guía. Cuando me refiero a esto es que las historias a veces tienen su propia voz. Ustedes van escribiendo y es como que yo quiero que pase esto, pero hay muchas veces en la que la historia misma te dice no, eso no va aquí. Y a veces se quedan atascadas de que quiero que esto pase en este capítulo, pero la historia te dice no va a pasar en este capítulo.
puede pasar en el siguiente. Entonces no se estresen. Las historias tienen voz propia. Y créanme que ellas te van diciendo hacia dónde van. Ellas te van guiando hacia dónde va. Pero obviamente respetando tu idea. Porque al final de cuentas tú eres el que lo escribe. Entonces todo solo fluye, no te estreses, solo fluye. Y si cuando lo relees dice esto no me gusta, ¿cómo está? Lo borras y lo vuelves a hacer. O sea, nada de otro mundo. Puedes incluso borrar un capítulo entero. Este es un consejo raro, que es busca tus horarios. Créanme que hay momentos en los que tú dices quiero escribir. Por ejemplo, yo soy una persona nocturna. A mí me gusta más y me inspiro más por la noche para hacer cualquier actividad, no solo escribir, cualquier actividad mejor por la noche. Pero a veces estoy muy cansada, estoy muy ahí de que no quiero escribir ahora mismo y no es ningún problema. Lo puedo hacer en la mañana, por ejemplo, lo puedo hacer en la tarde. Algo que he notado es que si me levanto muy temprano, por ejemplo a las 5 de la mañana, mientras esté oscuro, yo tengo energía. Y cuando empieza a desaparecer el sol por la tarde, me empieza el boost de energía. Entonces yo tengo mis horarios para hacer cosas. Y por la tarde puedo hacerla de chill, así que no quiero hacer nada, que bueno. Pero si yo quiero escribir, lo hago en el periodo en el que yo sé que llega mi inspiración, que es por la noche. Entonces ustedes digan, soy diurno, soy nocturno, soy las dos cosas. Este consejo va ligado con el que les dije de notas adicionales, y es en tu blog de notas. O sea, ustedes lo necesitan. Si van a empezar a desarrollar personajes o todo eso, deben de tener dónde lo van a poner. Por ejemplo, yo utilizo OneNote y yo la verdad es que sí siento que conviene que lo hagan en OneNote, pero es solo preferencia personal. A mí me gustó mucho cómo funciona OneNote, porque puedes hacer diferentes libretas y en las libretas varias pestañas, entonces ahí pueden hacer lo que quieran. Lo pueden dividir en información que ustedes necesitan. Por ejemplo, una pestaña de personajes y ya hay los varios personajes con sus características, con lo que hacen. Otra para lugares, qué lugares vamos a ocupar, etcétera, etcétera. Las notas adicionales en sí. Y háganlo, como dije, en Word, así que subrayen, comenten, etcétera, pero también ténganlo en alguna otra parte. Vuelvo a decir lo mismo, si ustedes son más digitales, háganlo en OneNote o en un blog de notas o en un Word. Pero si ustedes son más de escribir a mano, pues háganlo en una libreta, siempre y cuando no se les pierda, obviamente. El último consejo que les voy a dar, y es el más importante de todos, es diviértanse. Diviértanse, es su historia, o sea, ustedes son su primer lector. Diviértete, no lo veas como una obligación, no lo veas en sí como un trabajo, pero diviértete, si lo ves como un trabajo, velo como un trabajo que te divierte. Si lo ves como una obligación, velo como una obligación que a ti te gusta, porque al final de cuentas eso se va a ver reflejado en la historia, quieras o no. Es como que ahí va a estar impregnado los sentimientos que le dices a esa historia. Entonces tú diviértete escribiéndola, y si te equivocas, no importa, porque ¿quién no se equivoca, no? Nos equivocamos, nos caemos, pero volvemos a hacerlo, no hay ningún problema. No le tengan miedo a equivocarse, no le tengan miedo a una historia. Diviértanse, disfruten su proceso, porque al final de cuentas escribir la historia es todo un proceso y todos tenemos procesos diferentes. Sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tomen alguno de estos consejos, porque de verdad los he pensado muchísimo. Es desde mi punto de vista, es desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Y son consejos que a mí me han ayudado muchísimo. Adiós. También, aparte de OneNote, utilizo Notion, pero es más pequeño. De hecho, ahí no tengo ninguna nota. Solo tengo como la vista general de mi historia,
Por ejemplo, los personajes, y es algo que se me olvidó comentarles, es que va ligado con lo visual y es hacer mood boards. Básicamente es hacer como un tipo collage que represente a tu personaje. Y otra cosa es que puedes hacer a tu propio personaje. También, para tener una vista general de todo lo que he escrito, tengo una página de capítulos en donde pongo cuándo inicio los capítulos y cuándo los termino, y así poder ver como mi mood. En sí, digamos que no tiene nada de importante, pero a mí, que me gusta tener o visualizarme, pues a mí me sirve mucho, así que lo pueden tomar también.